Construir un quincho en obra nos va a permitir crear un espacio muy valorado en las casas, tanto por su diseño como por su durabilidad. Por eso, hoy aprenderá cómo construir un quincho de hormigón. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer todos los proyectos constructivos que hemos preparado para usted. Antes de iniciar la obra, debe limpiar muy bien el área a trabajar. Despeje la zona de cualquier elemento que le impida el buen desplazamiento. Esto hará más seguras sus maniobras. Tenga a la mano algunos sacos para escombro porque los necesitará. Trabaje en la pared de fondo del quincho. En este caso se usarán planchas de fibrocemento de Simplísima que tienen una dimensión de 240 por 120 centímetros. Para instalarlas, lo primero que debe hacer es crear un sobretabique con perfiles de metalcón estructural. Deberá cortar los sobretabiques, pero antes recuerde usar siempre sus elementos de seguridad. Córtelos con un esmeril angular y disco de corte para metal a una medida de 4,5 pulgadas. Para armar la estructura de metalcón, corte dos pilares de 240 centímetros cada uno, que serán la base inferior y superior de la estructura. Para definir la altura del fondo estructural, deberá cortar 5 pilares de 230 centímetros. De esta manera, proyectará un fondo que será de 240 centímetros de ancho por 230 centímetros de alto. Primero fije los 5 pilares a la base con una distancia de 60 centímetros entre cada uno. Utilice un tornillo cabeza lenteja de 3/4 pulgadas para la unión. Recuerde que basta que sea solo un tornillo por unión. Para lograr firmeza en la estructura de metalcón, sume 2 líneas de cadenetas. Deberá irlas fijando con un tornillo centrado en cada unión. La primera línea irá a 52 centímetros de la base del suelo y la segunda a 170 centímetros. Para crear esta estructura, corte 8 perfiles de metalcón con una medida de 61 centímetros y a 4 de estas le deberá hacer unos cortes de cadenateado exterior de 3,5 centímetros para que se atornillen a los pilares. Las 4 restantes tendrán un cadenateado hacia el interior para atornillar a la base de cada perfil. En este caso, es recomendable usar 2 tornillos por cada unión para darle firmeza. Una vez armada la estructura de metalcón, ubíquela en el sector donde la quiere instalar, fijándose bien que estén perfectamente situadas en las líneas previamente demarcadas. Instale las planchas de fibrocemento con tornillos autoperforantes de volcanita de 1 pulgada con una distancia de 30 centímetros. En el caso de los montantes verticales centrales, atornilla cada 40 centímetros. Instale en la parte superior una plancha de fibrocemento tipo Simplísima de 240 por 120 centímetros. La plancha inferior deberá cortarla a 240 por 52 centímetros. Utilice un lápiz permanente para crear el trazado en el suelo de lo que desea construir. En este caso, nuestro quincho tendrá las siguientes dimensiones: 240 centímetros de largo con una profundidad de 61 centímetros y una altura de mesón de 90 centímetros. Los muros de la parrilla tendrán una altura adicional de 30 centímetros. Las medidas de las patas del mesón del quincho son de 80 centímetros de altura, 10 centímetros de ancho. Con esto definido, podrá calcular la cantidad de hormigón que necesitará. El volumen se calcula multiplicando el ancho por el largo y por la profundidad. El resultado será los metros cúbicos. Una vez obtenido el resultado de metros cúbicos, considere que cada bolsa de hormigón premezcla rinde 12 litros. Por lo tanto, si los metros cúbicos son 120, usted necesitará 10 sacos. Siempre es aconsejable comprar una cantidad extra, por lo que le recomendamos sumar 3 sacos adicionales. Perfore el radier con un rotomartillo en el sector desde donde se posicionarán las patas del quincho y del mesón. Haga las perforaciones a una distancia de 8 a 10 centímetros entre sí y a no más de 3 centímetros del borde de los cortes. En estas perforaciones usted va a introducir barras de fierro estriado de 10 milímetros. Cada pata del mesón o base del quincho son de 60 centímetros de profundidad, por lo que se deben instalar entre 5 y 6 barras. Para el mesón del quincho hay 2 medidas para las barras verticales. Las que van a armar la mesa las cortaremos de 110 centímetros, considerando que tendrán 10 centímetros empotrados en el radier y 15 centímetros doblados para empalmar con los fierros horizontales. La altura de los fierros terminados para el mesón debe ser de 85 centímetros para que quede centrado en los 10 centímetros que mide el espesor del mesón.
Para el sector de la parrilla, considere el mismo procedimiento anterior, pero proyectando que tendrá una altura de 30 centímetros adicionales a la mesa del mueble. Estas barras deben amarrarse cada 10 centímetros con una serie de barras que colocará de forma horizontal. Es momento de construir el moldaje para la parrilla y el mesón. Para la estructura utilizaremos terciado de moldaje de 18 milímetros y pino seco de 2×3. Recuerde que siempre debe colocarse los elementos de seguridad, antiparras, mascarilla y guantes. Utilice una sierra circular para realizar los cortes. Con el terciado de moldaje debe cubrir todos los costados de lo que serán las patas, con un espesor de 10 centímetros y una altura de 90 centímetros. Ahora ubique los cajones en el lugar que correspondan. Los fierros deben quedar centrados dentro del montaje. Una vez terminada la parte carpintería, aplique el líquido desmoldante. Este producto le permitirá retirar la madera de una manera más fácil y así no dañar la estructura de hormigón. Aplíquelo con una brocha o espersor dentro de los moldes, procurando no mojar el fierro. Para continuar, una los moldajes colocando una tabla a los bordes. Esto dará la altura del mesón. Antes de vaciar el hormigón, fije las patas con los retazos de pino de 2×3. Así, se evita que alguna de ellas se desplace o gire o reviente el moldaje en el proceso de vertido de mezcla de hormigón. En un espacio cómodo para trabajar, despliegue una manga plástica para proteger el piso. Ese será el lugar donde preparará el hormigón. Tenga a disposición todo lo que necesite: el hormigón premezclado Topex, el balde y la betonera. Recuerde que todos estos materiales y miles de productos de construcción los encuentra en nuestra app. En la betonera, comienza a mezclar los sacos de hormigón premezclado con agua. Ponga a funcionar la betonera. Una vez que la mezcla tenga la consistencia deseada, traspásela al balde y proceda a vertir la mezcla en los moldes. Durante este proceso es importante hacer vibrar los moldes, ya sea con una sonda vibradora o un roto martillo. Esto evitará la formación de nidos en el hormigón. Una vez que esté listo, utilice un platacho para ir emparejando la superficie. Deje secar por 7 días antes de desmoldar. Cuando el hormigón esté seco al tacto, 24 horas después de ser vaciado, es recomendable mojar las superficies cada 4 horas durante las horas de luz solar. Esto evitará que se formen grietas. Para desmoldar, saque con cuidado los tornillos que afirman cada lado de los tableros. Si encuentra alguna imperfección, puede corregirla con pasta de cemento y arena fina. Corte el pino cepillado de 1×2 de 240 centímetros. En este caso se utilizarán 10 maderas y que se unen a los pilares de metalcón con tornillo autoperforante de 1,5 pulgada a una distancia de 3 centímetros entre ellas. Este palillaje, además de darle matices al diseño, también tendrá la función de cortavista. Primero debe presentar los ladrillos en la zona de la parrilla. De esta manera sabrá cuánto debe cortar. Marque el sobrante con un esmeril angular y un disco de 4,5 pulgada. Prepare el cemento refractario. Mezcle 5 kilos de mortero refractario con 1,5 litros de agua. Moje la superficie antes de aplicar el cemento. Una vez que coloque el cemento, esparza con una llana dentada. Coloque los ladrillos de manera tal que se quede siempre uno entre medio, es decir, que el borde de uno quede en la junta de 2 ladrillos. Deje secar 48 horas. Arme su kit de parrilla de acuerdo con las instrucciones que vienen en el manual de la marca y proceda a instalarla sobre la base de ladrillos. Arme la campana de acuerdo con las indicaciones del fabricante e instale con tornillos autoperforantes de 1,25 pulgada en el tabique que va en el espacio del palillaje. Considere los mismos pasos y criterios que utilizamos para el mueble del quincho. En este caso, la mesa será de 108 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho y 180 centímetros de largo. Arme el mueble moldaje. Fije los fierros estructurales perforado con una profundidad de 10 centímetros. Una con alambres los fierros doblados para dejar como base 170 centímetros. Fije los soportes que le darán firmeza. Aplique el desmontante y vierta la mezcla. Recuerde siempre hacer vibrar la estructura para evitar nidos. Deje secar durante unos 7 días, mojando regularmente y obtendrá como resultado un moderno quincho con un diseño y materialidad que nos va a permitir entregar una obra de calidad. En el próximo video veremos cómo diseñar y construir un techo adaptado a este espacio.
Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.